Buenas. Hoy vamos a ver el tema de sellos. Primero vamos a empezar con esto. Vamos a tener todos los sellos desactivados y a medida que vamos consiguiendo activar algunos, vamos a ir viendo cómo incrementamos las estadísticas de cada uno. Se vienen HP, DS, ataque, crítico, hit rate, defensa, bloqueo y evasión. Velocidad de ataque todavía no hay, así que esto todavía lo vamos a dejar al margen. Las más importantes para sumar son justamente las de ataque, que son las que nos van a sumar directamente el daño, pero aún más importantes son las de tasa de acierto y defensa. ¿Por qué esto? Nosotros vamos a ir levantando stats en base a lo que vayamos activando. Vamos a tener sellos que son raros y sellos que son comunes, y vamos a tener sellos que son extremadamente raros. Por ejemplo, un sello común puede ser, por ejemplo, hit rate es más difícil, uno de Gabumon o Garudamon. Si uno va al spot, simplemente mata, o mata cartas en algunos casos, como por ejemplo Dreamhammon las cartas level 1, Nightmon las cartas level 5, y puede ir juntando sellos. Se dividen varias tandas que son 1, 50, 200, 500, 1000 y 3000, que ahí se va a dividir una cantidad de estadísticas que nos vayan sumando. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser ir activando cartas en base a lo que vayamos pudiendo activar. Si uno tiene una economía base, va a ir activando de 50. Si uno tiene una economía medianamente fluctuante, va a activar 200. Si uno ya tiene poder, va a poder ir activando a 500, de a 1000, o bueno, ya 3000 los que están bastante avanzados. Pero con esto va a ir subiendo y va a ir marcando una diferencia. Yo lo que recomiendo primero es arrancar con defensa, porque esto nos va a marcar un buen early. ¿Sí? El Digimon, recuerden, este no tiene nada directamente. Mi Digimon base tiene 21 de defensa. Si yo lo evoluciono, tiene 67 de defensa base. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir activando sellos, ¿sí? Yo tengo 102 en total y solamente por activar 3000 de Upamon me van a dar 80. Es más de la defensa base de lo que da el Digimon, por ende tengan en cuenta que es bastante importante. ¿Para qué vamos a usar defensa? Prácticamente para que nos peguen menos. Se usa mucho en Coliseo, se usa, bueno, para levear es bastante útil, pero vayan viendo que es una estadística fácil de subir y los sellos son fáciles de farmear. Sobre todo los de defensa, tenemos Goburimon, Leomon, se pueden sacar muy fáciles. Upamon se pueden sacar por Digitamamon, que acá podemos usar los sellos dorados para justamente transformar en sellos de Upamon. Tenemos Renamon, Elecmon también se puede transformar, Flymon, Meramon, Meteormon, hasta acá son todos completamente farmeables. Tenemos a Warumon Saemon, que también. Tenemos a Rockmon, que también es farmeable, Jacomon, que también, es más, inclusive si uno va a farmear a Minato, debe tener sellos de sobra. Palmon, Hércules, Cauterimon, todas estas se van a farmear fáciles. Después Monochromon y Metal Tiranomon están en lugares puntuales y suman mucha defensa. 200 nos va a activar en la primera fase 50, que eso lo vamos a ver después. Y bueno, ya Kimeramon lo sacamos de cartas o lo podemos sacar de Kaiser Laboratory. Kamemon es un sello de evento. Slavemon ya viene siendo un Royal Knight, es bastante más complicado conseguirlos. Shellmon, ya se van a quedar bastante trabados al principio. Anquilamon, Thunderbalmon, Baohackmon y Plutomon, Salamon. Estas ya sí vamos a conseguirlos mucho más adelante. Vamos a ir activando en base a lo que vayamos teniendo. Obviamente siempre recomiendo de los sellos comunes o los medio raros ir activando a 50. Ir activando siempre una fase entera, eso ya lo vamos a ver. Sí, de los sellos muy raros, como por ejemplo en este punto pueden ser de defensa, no hay tanto, pero por ejemplo Salamon o Baohackmon puedes activar de uno solo. Ya más a los de hit rate son los más notables, que por ejemplo a Pokémon. A Pokémon vamos a ir activando uno al principio, después vamos a tratar de juntar 49 y vamos a activar esos 50 para tener otro bonus. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante.
Para saber cuánto nos dan los sellos, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, un ataque. Vamos a agarrar la estadística total. Acá nos dice que nos da 300 de ataque al nivel maestro. Esto quiere decir que con 3000 sellos de este Digimon particularmente, vamos a conseguir 300 de ataque. No es que cada sello nos va a dar 0,1 de ataque, sino que tiene varias fases. Las fases se dividen en 5 etapas, ¿sí? Son 1 y 50, te dan 2 veces las estadísticas. En 200 te dan otra vez una fase nueva, que es la segunda fase, porque la primera se divide. Después la tercera fase nos va a dar en 500, la cuarta fase en 1000 y la quinta fase en 2000. Mientras vayamos activando cartas vamos a ir viendo de que la estadística nos pide saltar al otro nivel para volvernos a dar stats. Mientras tanto no nos va a dar. Si nosotros tenemos 50 sellos, es exactamente lo mismo que tener 51, que 148, que 149. Y cuando nosotros llegamos a esas 200, vamos a tener otro boost de estadística bastante marcada en algunos casos y bastante leve en otros. Nosotros en este caso tenemos, por ejemplo, a Chavosmon que nos da 300 de ataque. Lo mismo con Mugendramon, lo mismo de Medidramon. Y ahora vamos a ir al perfil principal para ver cómo sigue. Bueno, acá estamos en el perfil principal y lo que podemos ver es que yo tengo un solo sello activado de Chavosmon y lo que va a hacer es darnos 30 de ataque solo por activar uno. Si ustedes ven el número verde, lo que dice que cuando consigamos las próximas 49 sellos nos va a dar 60 de ataque en total. Esto no se suma, este es el total de lo que nos va a dar. El efecto del próximo nivel quiere decir que va a pasar de darnos 30 a darnos 60. Recuerden que yo dije que al principio daba 300. Si nosotros dividimos 300 en 10 partes, esto nos daría 30. Al principio lo que hacen es darnos por etapa. ¿Qué quiere decir? Yo activo 50 sellos y voy a tener un quinto de lo que da en total. Si por ejemplo Mirage da 300 también de ataque, igual que Chavosmon. Si yo activo un solo sello, va a darnos la mitad de la primera etapa. Si la primera etapa da 60, que como tendría que hacer porque 300 dividido 5 da 60, lo que va a hacer es, con un solo sello nos va a activar la mitad de la primera etapa. Y solo pasa cuando activas 1 o 49. Tiene que ser menor a 50. Cuando uno activa el primer sello, nos va a dar la mitad de la primera etapa. Y cuando uno llega a 50, nos termina de dar la etapa completa. Después nos va a pedir 150 sellos más. Por ejemplo, Guilmon. Guilmon lo que hace es darnos 30 de ataque con la etapa primera terminada. ¿Qué quiere decir? Activé 50 sellos. No recomiendo activar uno de cada uno, sino que activar de a 50, sacando los sellos raros, repito. Pero acá lo que va a hacer es pedirnos 150 para llegar al segundo salto. El salto va de 50 a 200, a 500 y a 1000, los más importantes. Si uno no tiene bien formado, yo les recomendaría llegar a 200 o a 500 en todos los sellos que se puedan farmear o que puedan comprarle a otro jugador, siempre y cuando no salgan arriba de 300M, porque ya sí es una locura juntar tanto si uno está recién arrancando. Lo que vamos a hacer es ir activando de a poco los stats. Lo que vamos a hacer es al principio juntando 50 de los farmeables, que Guilmon se pueden farmear en el mapa de hielo, Digimon se pueden farmear en la aldea, en el mapa del oeste. Patamon se puede farmear tanto en File como se puede farmear en el mapa del oeste también. Hiromon se puede farmear en muchos lugares, desde Maze hasta Water, hasta Odaiba. Kingdomon es por Dungeon, entonces este lo vamos a tener más aparte porque este es muy particular. Y vamos a ir activando 50 de cada uno. Una vez que empezamos a activar eso vamos a ver un plus, porque esto se aplica al 100% en todos los Digimon que tenemos. Si yo por ejemplo me cambio, vamos a ver primero en este. Yo por ejemplo pongo el ataque. Si ustedes se fijan en la estadística, la quinta, dice 1885, que es solo lo que da por ataque. Ataque tengo 1885. Esto lo voy a ir dando en todos los Digimones que yo vaya cambiando. Desde Lopmon, vamos a cambiarlo así. Desde Lopmon, que nos va a dar 1885, hasta Cherubimon, que nos va a dar exactamente lo mismo. Así que esto no afecta a la Digievolución, como por ejemplo si el clon va a afectar directamente al Digimon que estemos usando en el momento que lo usamos, porque cuando cambiamos ya directamente se lo da al otro. Por ende, a pesar del precio que tienen, es muy bueno para crecer. ¿Para qué se suele usar esto? Principalmente, tenés para subirle cualquier estadística que vos quieras dentro de las 9 que te dan. 8 sacando attack speed.
para lo que se usa primeramente es para defensa y hit rate. ¿Por qué? Nosotros en Coliseo lo que necesitamos es llegar a los 3500 de hit rate, por lo menos, para poder pegar los básicos. Bueno, acá vamos a poder sacar bastante de esos 3000 necesarios. 3500, perdón. Y lo que va a hacer esto es ayudarnos a llegar, por lo menos, al principio. A poder pegar y a poder aguantar. Porque la defensa lo que va a hacer es nos va a sacar daño de lo que ya de por sí nos pegan, que es bastante. La defensa que yo tengo es 2471 por 1394 de sellos. Se puede más alta, sí, pero ya por ahora está bien. Y el hit rate está en 3376, siendo 1880 por los sellos. Recuerden que al principio va a dar poco. Donde estaba hit rate, tasa de acierto. Al principio nos va a ir dando poco, pero esto va a ir aumentando cuando los terminamos de activar. Por ejemplo, esto da 160 activando 1000. Como activo. Vamos a hacer la prueba ahora con Warumon Saemon. Warumon Saemon era defensa. ¿Sí? Esto nos da 80 de defensa. Yo quiero aumentarle un plus de defensa. Esto cuando yo llegue a las 500 me va a dar 40 más de defensa. Yo lo que tengo que tener es un Zero pero en un abridor de sello. Y 50 sellos, puedo tener menos, puedo tener de 1 a 49 justamente. Pero lo importante es que no nos pasemos, porque en el momento que nos pasamos va a pedirnos uno más. Vamos a hacer solamente para mostrar. Si nosotros damos clic derecho nos va a pedir 1. ¿Sí? Si nosotros le sumamos nos va a pedir 2. Y si nosotros le llegamos a dejar menos de 50, nos va a seguir pidiendo 1. Como acá, por activar 2, nos va a seguir pidiendo 1. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esto al máximo e ir metiendo a 50 sellos de a una. De una. Acá tenemos 250 sellos activados. Nos pide llegar a 500 para poder activar 120 de defensa en total. Por lo que nos da hasta el momento 80. Y al activarlo se nos va a consumir el abridor, se nos va a consumir los sellos y va a aumentar el número de sellos activados de Warumon Saemon. Nos va a pedir menos sellos para llegar a las 500 obviamente, pero no nos va a dar un stat de defensa hasta que no lleguemos al nivel necesario. Yo lo que les recomiendo es enfocarse mucho en hit rate y en defensa, porque es lo más necesario. Después lo otro es opcional, pueden hacerlo al principio, pueden hacerlo al final. Hay stats que no es necesario que los usen, como por ejemplo DS. DS es muy particular en los Digimones que los piden. Pero bueno, no está de más, digamos, tenerlos. El bloqueo es muy útil para compensar un poco la falta de estadísticas en alguna otra rama, ya sea joyería, ya sea atributo y demás, aunque bueno, el atributo no da bloqueo. Pero se entiende lo que voy. Es suplir estadísticas que te faltan con sellos o con otra forma de crecimiento. Esta es particularmente la más potable para hit rate y defensa. Si bien vida te da un poco de vida, no es la gran cosa. Hay otras cosas que dan más y eso lo vamos a poder ver después. Pero espero que se haya entendido. También está el detalle de poder llevar un compañero al hombro, que es cuando uno activa los 3000 sellos. Yo en este momento tengo a Devimon, que realmente es re chiquitito, pero es un detalle visual. Ya puede que en algún momento haya afectado, pero ya ahora no. Si uno dispensa al líder, muda al líder, tiene al compañero ahí en el hombro. Yo voy a volver con Devimon. Pero bueno, sí, eso es todo lo más importante, lo que tienen que saber. Sí pueden ir escalando de a poquito. Recuerden que activar 50 sellos de cada uno no es cosa fácil. Los abridores no son baratos y es algo que tienen que tener en cuenta. Y mientras más pase el tiempo, más caros se van a poner. Porque son algo sumamente necesario. Que por ahí baja el precio mientras esté un evento que justamente sea la temática sellos, como ha pasado estos últimos 2 meses, semana de por medio. Por eso aprovechen esos momentos para comprar, porque después se vuelve muy caro y es muy difícil juntar los sellos y es muy difícil juntar plata para los abridores, sobre todo para los nuevos, porque esto va más para
los que recién arrancan o quieren por ahí pulir alguna cosa, pero ya para el jugador que está bastante experimentado, esto es, bueno, sí, el ABC de las estadísticas de un Digimon. Son muy importantes, tengan en cuenta que se van sumando a lo que uno ya tiene. Yo lo que quiero apuntar es a 92 de bloqueo, 95 en lo posible, y esto me va ayudando ya a tener un 4,3 por los sellos. Sí, es bastante lo que piden, sí, es bastante lo que tendría que hacer. Lo tengo recién empezado a activar. Tengo Tandramon, Wasmon, Dragmon, estos que se pueden farmear. Tendría que seguir con Bicaramon y Tentomon, pero bueno, háganlo tranquilo. Vayan viendo qué suman primero, qué es lo que quieren sumar después. En lo personal, repito, recomiendo mucho hit rate, defensa y después ataque. Pero eso va en cada quien, ¿sí? Espero que les haya servido. Acá tienen a la izquierda los activados. ¿Qué sellos caen en cada mapa? Espérame que tenemos el filtro acá. Tienen los sellos que caen en cada mapa. Entonces tienen la facilidad de ir a buscarlo donde se les ocurra. Porque estos pueden ir a cualquier lado. Pueden ir, si quieren, ir a un mapa puntual. Como por ejemplo yo quiero al de hielo. Quiero farmear sellos de Hércules Kabuterimon. Que es uno de los más caros y más difíciles de sacar. Lo tenía en la cara y no lo vi. Vamos a ir a Pared de Gelo Infinita. Yo lo conozco como Infinite Ice Wall. Y vamos a ir a la entrada a matar a Hércules Kabuterimon. Que este nos va a dropear los sellos. Es mucha la defensa que da, pero es muy difícil que caiga. Sí, te puedes pasar un rato hasta que te caiga un sello. Y en sí lo hace un poco más potable esto de saber dónde te caen, pero recuerden que es paciencia. Porque no caen muy rápido los sellos y realmente se vuelve tedioso hasta cierto punto si no estás hablando con alguien, escuchando música o viendo algo aparte. Porque realmente te puede quemar las pestañas, farmear demasiado. Voy a mostrar justamente cuáles son para mí los más difíciles y los más difíciles de conseguir, los que más estadísticas te dan y sin embargo los que más sirven. Empezando por los de defensa, Hércules Kabuterimon, Metal Tyrannomon y Monochromon. Estos tres suman mucha defensa y son fáciles de farmear. El tema es que en Hércules Kabuterimon suele haber mucha gente. En Versandi te cuesta bastante matarlo enseguida. No es algo que vayas a hacer en un early game, pero tiene buena recompensa. Y Metal Tyrannomon, que lo tienen abandonado porque no tiene mucho drop además de los huevos rotos para devolver, justamente estos, que no sé si valen lo mismo o si valen 600. Tienen los sellos y después tienen partes que se usan para otra cosa. Y Meramon, que se hace por cartas o en la dungeon, que te puede llegar a caer alguno. Y de defensa no mucho más. El resto obviamente es farmeo simple, pero estos son los que se consiguen bastante caros si se los va a comprar un jugador. Y son bastante difíciles de conseguir también. Y de hit, que es el otro que más me importa a mí, que los que vas a conseguir caros va a ser Garudamon, que hay solo un lugar donde se dropea, que es en el oeste, que ahora vamos a ver bien dónde está. Parasimon, que es por carta, Bayumon, que es por dungeon, que tenés que tener mucha suerte para que en una caja de Bayumon te salgan, pero una vez que te salen 300, por ende es muy worth. Y Gabumon. Gabumon lo dieron ahora por evento, como Wargarurumon Black, que esto en teoría, si mal no recuerdo, esto creo que lo tenían que activar para sacarlos por sellos dorados. Pero Gabumon lo han sacado ahora por evento, por eso he llegado a tener las 3000. Pero es muy tedioso farmearlo porque se farmea en el mapa de hielo al principio, están muy dispersos y son muchas las personas que van a farmearlo. Garudamon se consigue en área occidental. Acá está, en Histórico de Ruinas. Se consigue en el medio. Ah, mira, Metal Greymon también cae ahí. Esto es nuevo. En fin, Garudamon lo conseguimos ahí. Nos da hit rate, que es muy útil. Pero están dispersos y hay mucha gente ahí compitiendo porque son realmente Digimon bastante débiles todavía. Espero que les haya gustado, espero que les sirva y cualquier cosa pueden dejarme un comentario. Más adelante vamos a ir viendo el resto de las formas de las que ya hablé en el video anterior. Y justamente empezamos por los hechos porque fue lo que me pidieron. Y bueno, de los clones ya había hablado, por eso ni estaba en la lista. Sí, me despido, besos, chau chau.